Durante 3 días, el infierno celebró su aparente victoria. Roma creyó que había silenciado a la verdad para siempre. Los fariseos respiraron aliviados, y los discípulos lloraban a puerta cerrada, convencidos de que todo había terminado. Esa inmensa piedra de 2 toneladas frente al sepulcro gritaba una sola palabra: derrota. Pero olvidaron una promesa. Olvidaron que la luz del mundo no puede ser enterrada. En la fría madrugada del primer día de la semana, la tierra tembló. Los guardias de élite cayeron paralizados. El sello del Imperio Romano se rompió como si fuera papel. Y el Rey de Reyes salió del sepulcro, dejando atrás a la misma muerte derrotada y unos simples lienzos vacíos. ¡Aleluya! Jesucristo ha vencido a la muerte. Y esto no es solo un hermoso relato del pasado, es la garantía definitiva de que tus propias tumbas, tus miedos y tus peores fracasos no tienen la última palabra. En este gran especial de Relatos de Cristo, descubriremos paso a paso el milagro que partió la historia en dos y cómo el poder de la resurrección puede transformar tu vida hoy mismo. Quédate con nosotros, porque la oscuridad, finalmente, ha sido vencida. Capítulo 1. La madrugada y el asombro ante la tumba vacía. El primer día de la semana, domingo, cuando la oscuridad de la noche aún luchaba contra los primeros rayos del alba, un grupo de mujeres caminaba en un profundo y doloroso silencio por las afueras de Jerusalén. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. En sus manos apretaban vasijas con especias aromáticas, mirra y ungüentos preciosos. Su misión no era presenciar un milagro, ni esperaban ver una resurrección. Su misión era cumplir con el deber más triste y devoto que existe: ungir y honrar el cadáver destrozado de la persona que más amaban. Caminaban envueltas en el luto más pesado que un ser humano puede soportar, el luto de la esperanza perdida. Mientras avanzaban con dificultad por el sendero rocoso hacia el huerto, una pregunta práctica y angustiante las atormentaba: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas sabían perfectamente cómo eran las tumbas de los ricos en el siglo I. Sabían que la roca era inmensa, tallada en forma de rueda de molino y encajada en un canal inclinado. Hacía falta la fuerza combinada de varios hombres robustos utilizando palancas para moverla siquiera unos centímetros cuesta arriba. Además, sabían de la presencia de la temible guardia romana, apostada allí precisamente para evitar que alguien se acercara. Todo estaba en su contra. La lógica dictaba que era un viaje inútil. Pero los planes del cielo no se rigen por la lógica de los hombres. El Evangelio de Mateo nos relata que, de repente, hubo un gran terremoto. Un ángel del Señor descendió del cielo con la autoridad del Altísimo, se acercó al sepulcro y con una facilidad divina hizo rodar la inmensa piedra y se sentó sobre ella en actitud de total dominio. Su rostro era como un relámpago que iluminaba la madrugada, y sus vestiduras eran blancas como la nieve pura. Ante esta visión de santidad y poder puro, los guardias romanos, soldados veteranos de guerra, entrenados para no temerle a nada, temblaron hasta los huesos y quedaron tendidos en el suelo como muertos. El imperio militar más poderoso de la tierra, con todo su hierro y su arrogancia, no pudo sostener la puerta de la tumba cerrada ante el poder de Dios. Cuando las mujeres finalmente llegaron al huerto, con el corazón latiendo a 1000 por hora, la escena que encontraron desafiaba toda comprensión. La piedra, ese monumento inamovible a la muerte, estaba completamente apartada. El ángel les habló con una voz que debió sonar como el estruendo de muchas aguas, pero llena de paz. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid,
Ve del lugar donde fue puesto el Señor. Detente un momento a meditar en la inmensidad de esa frase. No está aquí. Esas 3 palabras desmoronaron el imperio de la muerte para siempre. Jesús no dejó la tumba como quien escapa a escondidas. Dejó la tumba para demostrar que tenía la autoridad suprema sobre la existencia misma. Las mujeres entraron al sepulcro con temor y gran gozo. Allí vieron los lienzos de lino tirados y el sudario que había cubierto cuidadosamente su cabeza, no arrojado de cualquier manera, sino enrollado en un lugar aparte. No hubo saqueo, no hubo profanación. El orden perfecto y pacífico de los lienzos vacíos era la firma inconfundible de Dios. El cuerpo de Cristo, ahora glorificado y eterno, simplemente había traspasado la materia, dejando atrás las envolturas de la muerte. Capítulo 2. María Magdalena y el llamado por su nombre. A pesar de la noticia celestial y de ver los lienzos vacíos, la confusión humana reinaba en esas primeras horas. Pedro y Juan, alertados por las mujeres, corrieron al sepulcro, entraron, vieron la evidencia irrefutable y volvieron a sus casas maravillados, atónitos, pero aún sin comprender del todo las escrituras que anunciaban que él debía resucitar. Pero hubo alguien que no pudo irse. Hubo un corazón cuyo amor y gratitud eran tan desesperados que no podía abandonar el lugar donde había visto a su Salvador por última vez, María Magdalena. María se había quedado sola, afuera, llorando desconsoladamente junto al sepulcro abierto. Es el retrato más fiel de la desolación y el apego humano. Debemos recordar quién era ella. Jesús la había liberado de 7 demonios, le había devuelto la dignidad, la sanidad y la vida cuando la sociedad la había desahuciado. Para ella, perder a Jesús era perderlo absolutamente todo. A veces nuestro dolor es tan colosal que nos ciega espiritualmente. El dolor de María era tan profundo que cuando se asomó al sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo, ni siquiera se asustó. Su mente estaba tan enfocada en su pérdida que lo sobrenatural no le importó. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron. Y su respuesta es desgarradora. «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Y entonces ocurre uno de los encuentros más hermosos, poéticos y conmovedores de todas las Escrituras. María se da la vuelta y ve a un hombre de pie frente a ella en el jardín. Sus ojos, nublados por el llanto incesante y el agotamiento del luto, no le permiten reconocer la gloria que tiene enfrente. En su confusión, piensa que es el hortelano, el cuidador del lugar. Con la voz quebrada le ruega: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo misma iré a buscarlo». El hombre no le respondió con un discurso majestuoso. No le dio una explicación teológica sobre la redención de la humanidad, ni la recitó los profetas antiguos. Simplemente pronunció una sola palabra. Pero la pronunció con la misma entonación, el mismo afecto infinito, la misma familiaridad y el mismo poder sanador con la que la había llamado tantas veces durante los últimos años. Él solo dijo: «María». En esa fracción de segundo, el universo entero cambió para ella. Las escamas de la tristeza cayeron de sus ojos. El tono de voz del buen pastor, que llama a sus ovejas por su nombre y ellas lo reconocen, perforó la oscuridad más densa de su alma. Ella se volvió de golpe y exclamó en arameo con un grito que debió surgir desde lo más profundo de su ser: «Raboni», que significa «maestro». El luto de 3 días se rompió en 1.000.000 de pedazos. El llanto amargo se convirtió en el mayor gozo que un ser humano jamás ha experimentado. Jesucristo estaba vivo. Estaba de pie frente a ella, respirando, cálido, victorioso y mirándola con infinito amor. El hecho de que Jesús eligiera aparecerse primero a una mujer que había sufrido tanto, en lugar de a reyes o sumos sacerdotes, nos revela el corazón de Dios. Este instante nos enseña una verdad espiritual inquebrantable para tu vida hoy. En medio de tus peores crisis,
cuando tus lágrimas no te dejan ver la salida y crees firmemente que Dios te ha abandonado, Él está de pie exactamente a tu lado. No necesitas comprender todos los misterios del universo para ser consolado. Solo necesitas afinar tu oído espiritual y escuchar cómo el Cristo resucitado pronuncia tu nombre. Él te conoce perfectamente. Conoce tu historia, conoce tus batallas, conoce la profundidad de tu dolor. Y su resurrección es la prueba innegable de que tu llanto tiene fecha de caducidad. Capítulo 3. El camino a Emaús y el Cristo que camina a nuestro lado. Ese mismo domingo, horas más tarde, las Escrituras nos regalan otro episodio que es un reflejo perfecto de nuestra propia experiencia humana. 2 discípulos caminaban hacia una aldea llamada Emaús, situada a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Caminaban lentamente, arrastrando los pies en el polvo, con los rostros desencajados por la tristeza y los corazones abrumados por la frustración. Mientras caminaban, debatían e intentaban encontrarle sentido a todo lo que había sucedido. El arresto traicionero en el huerto, los crueles azotes de los romanos, la humillación pública y la crucifixión. Ellos representan la imagen viva de la decepción espiritual. Habían puesto todas sus esperanzas terrenales en Jesús de Nazaret. Confesaron más tarde: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Creían en un Mesías político, un líder que iba a expulsar al imperio romano con espada y fuego, pero en lugar de eso, lo vieron morir asfixiado y sangrando en un madero de maldición. Su visión de Dios era demasiado pequeña, y por eso su decepción era inmensa. Mientras caminaban, inmersos en su debate lleno de dudas y dolor, un forastero se les acercó en el camino y comenzó a caminar a su paso. Era el mismísimo Jesucristo glorificado, pero Lucas nos dice que sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Jesús, con una paciencia infinita, se hace el desentendido y les pregunta de qué están discutiendo que los tiene tan tristes. Cleofás, uno de ellos, se detiene y casi se indigna ante la aparente ignorancia del caminante. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Y entonces Jesús hace algo pedagógica y espiritualmente extraordinario. En lugar de quitarse el velo milagrosamente, revelar su identidad de golpe y decir: «Sorpresa, miren mis manos, estoy aquí», decide hacer algo mucho más profundo. Decide sanar primero su entendimiento y su fe a través de la palabra. Comenzando desde los libros de Moisés y siguiendo minuciosamente por todos los escritos de los profetas, les explicó lo que todas las Escrituras decían sobre él. Les habló del Cordero de la Pascua, de la serpiente de bronce en el desierto, del siervo sufriente de Isaías 53. Les demostró de manera irrefutable que la cruz no fue un accidente trágico, ni una victoria de Roma, ni un fracaso de su ministerio. La cruz era el plan divino y perfecto de redención trazado con amor desde antes de la fundación del mundo. Cuando finalmente llegaron a las afueras de la aldea de Emaús, ya estaba anocheciendo. El forastero hizo el ademán de seguir su camino más lejos, pero ellos, cautivados por sus palabras, le rogaron con insistencia: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Jesús aceptó la invitación. Entró en la humilde casa, se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan rústico en sus manos, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y fue en ese preciso instante, en el gesto familiar de partir el pan, en la revelación de esas manos que seguramente mostraron las marcas de los clavos, sus ojos espirituales y físicos fueron abiertos de par en par, y lo reconocieron. Y tan pronto como comprendieron quién era, él desapareció majestuosamente de su vista. Entonces, mirándose el uno al otro con el rostro iluminado, se dijeron la frase que define el despertar de la fe:
¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? No lo dudes nunca. El Cristo resucitado camina hoy por tus propios caminos a Emaús. Él camina a tu lado cuando vuelves en silencio a casa después de haber perdido un empleo, cuando sales de la clínica con un diagnóstico aterrador en las manos, o cuando sientes que tu familia se está desmoronando sin remedio. A veces la espesa niebla de la decepción no te deja verlo, pero Él está ahí, paso a paso. Te está hablando a través de su palabra, de un consejo, de una oración, haciendo arder tu corazón de nuevo para que comprendas que tus peores viernes siempre son la preparación divina para tus mejores domingos. Capítulo 4. Tomás y las cicatrices glorificadas del Salvador. El maravilloso relato de la resurrección no estaría completo si no abordara con honestidad la naturaleza de nuestras propias dudas. Y para ello, la sabiduría de los Evangelios nos regala la figura imprescindible del apóstol Tomás. Esa misma noche del primer domingo, Jesús se apareció a la mayoría de los discípulos que estaban reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos. Les sopló el Espíritu Santo y les dio su paz. Pero por designio divino, Tomás no estaba con ellos en ese momento. Cuando los demás lo encontraron horas o días después, le dijeron llenos de una euforia incontenible: «Al Señor hemos visto». Sin embargo, Tomás impuso una condición nacida de su mente estrictamente empírica, pero también de su corazón profundamente herido por el trauma de la crucifixión. «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Tomás no era un hombre malo, era un hombre destrozado que se negaba a creer en una ilusión para no volver a sufrir otra decepción. La paciencia de Dios es infinita. 8 días después, los discípulos estaban otra vez reunidos dentro de la casa, y esta vez Tomás estaba con ellos. Nuevamente las puertas estaban herméticamente cerradas, y allí, burlando las leyes de la física y el tiempo, en medio de la sala, apareció Jesús. Lo primero que dijo fue: «Paz a vosotros». Luego, en un acto de amor y condescendencia que nos deja sin aliento, no hubo reproches, no hubo regaños por la falta de fe, no hubo castigos. Jesús se dirigió directamente a Tomás, lo miró a los ojos y le hizo una invitación personal que debió hacer temblar los cimientos del alma del apóstol. «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Jesús sabía exactamente lo que Tomás había exigido en secreto. El Cristo resucitado había escuchado sus dudas y había regresado solo para rescatar la fe de un solo hombre. Tomás, abrumado por la majestad, el amor implacable y la abrumadora realidad física del cuerpo de Cristo, no necesitó tocar nada. Cayó de rodillas al suelo, rendido, y pronunció la confesión de fe más alta, clara y absoluta de todos los evangelios: «Señor mío y Dios mío». Aquí encontramos una perla teológica de valor incalculable para nuestra propia vida. Reflexiona en esto. El cuerpo resucitado, inmortal y glorificado de Jesucristo, un cuerpo capaz de traspasar paredes y ascender al cielo, no borró las cicatrices de la cruz. Jesús eligió llevarse sus heridas al cielo para toda la eternidad. ¿Por qué el Hijo del Dios Altísimo conservaría las marcas de su brutal tortura en su cuerpo perfecto? Porque en la economía de Dios, esas cicatrices ya no son señales de debilidad o derrota, se han transformado en los trofeos invaluables de su victoria absoluta y de su amor incomprensible por nosotros. Son la prueba visible y eterna de cuánto le costó a Dios nuestra salvación. Esto tiene un significado poderoso para ti hoy. Significa que en las manos de Cristo, tus propias heridas profundas, los traumas que has sufrido y los golpes devastadores que la vida te ha dado pueden ser redimidos. Cuando le entregas tu vida al Señor, Él no siempre borra mágicamente todas tus cicatrices, pero hace algo mejor: las glorifica. Convierte tus heridas en fuentes de sabiduría.
las convierte en el testimonio vivo de que sobreviviste a la tormenta, de que su gracia te sostuvo y de que tu dolor, al final, tuvo un propósito glorioso. Capítulo 5. Reflexión teológica, la victoria total sobre la muerte y el pecado. Llegados a este punto culminante, debemos detenernos y hacer una pausa crucial para entender la magnitud de lo que estamos celebrando. La resurrección de Jesucristo no es simplemente el final feliz de una biografía antigua, no es un mito inspirador para hacernos sentir bien. Es el eje central de la historia del cosmos, el pilar absoluto que sostiene la fe cristiana y el evento que dividió el calendario de la humanidad en un antes y un después. Como escribió el apóstol Pablo, el gran perseguidor convertido por el Cristo vivo a la iglesia de los Corintios, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La realidad histórica y espiritual de la resurrección significa tres verdades absolutas y transformadoras para tu vida hoy. Primero, significa que la deuda de tu pecado fue pagada en su totalidad y el recibo fue aceptado. La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Cuando Jesús, el hombre sin pecado, fue crucificado el Viernes Santo, tomó todas nuestras culpas, nuestras maldades y nuestras rebeliones sobre sus hombros. Si él hubiera permanecido muerto en la tumba, habría significado que el peso del pecado de la humanidad y la fuerza de la muerte eran más grandes que él. Habría sido un mártir más. Pero al resucitar al tercer día, Dios Padre declaró públicamente al universo entero que el sacrificio de su Hijo era perfecto, suficiente y aceptado. El cheque fue cobrado. La inmensa deuda que tenías con la justicia divina está saldada. Eres perdonado. Eres completamente libre. Segundo, significa que la muerte física ya no es el final aterrador de la existencia. El mayor terror de la humanidad, la angustia existencial del abismo desconocido del sepulcro, ha sido conquistada de una vez por todas. Jesús es llamado las primicias, el pionero, el primero en abrir el camino. Porque Él vive eternamente, nosotros que creemos en Él también viviremos. La tumba vacía en el huerto de Jerusalén es la garantía legal y espiritual de que las tumbas de nuestros seres queridos que murieron en Cristo también se abrirán algún día. La muerte ha perdido su aguijón. Ya no es un muro de ladrillos impenetrable contra el que chocamos. Cristo la ha convertido simplemente en una puerta de transición hacia la presencia gloriosa de Dios. Tercero, significa que tienes acceso directo al poder más grande que existe en el universo. El apóstol Pablo nos revela en Romanos 8:11 una verdad que debería hacernos saltar de alegría. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. No estás solo en esta tierra. No estás peleando las crueles batallas de la vida con tus propias fuerzas humanas. La misma energía divina, el mismo poder sobrenatural que hizo latir de nuevo el corazón de un cuerpo sin vida en el sepulcro sellado, es la energía que está a tu disposición a través del Espíritu Santo. Es poder para restaurar tu matrimonio que parece muerto, poder para vencer esa adicción que te tiene encadenado por años, poder para perdonar lo imperdonable y poder para levantar tu vida y tus finanzas de las absolutas cenizas. Capítulo 6. Consejos cristianos para la vida, levantándonos de nuestras propias tumbas. Sabiendo toda esta inmensa verdad teológica, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo aplicamos el poder de la resurrección a nuestra realidad, al lunes por la mañana? ¿Cómo vivimos verdaderamente a la luz de la tumba vacía cuando los problemas cotidianos nos ahogan, las deudas nos presionan y la enfermedad toca a la puerta? Aquí tienes 4 consejos prácticos y vitales basados en el Cristo resucitado para que los apliques desde hoy mismo. 1. Deja de buscar entre los muertos al que vive. Esa fue la pregunta confrontadora que el ángel les hizo a las mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?
Muchas veces nos estancamos permanentemente en la vida porque seguimos rondando obsesivamente las tumbas de nuestro pasado. Seguimos visitando a diario el cementerio de nuestros errores de juventud, llorando sobre las relaciones que fracasaron y reviviendo en nuestra mente las ofensas que nos hicieron hace años. Vivir la resurrección significa aceptar plenamente el perdón inmerecido de Dios, perdonarte a ti mismo, soltar el rencor y caminar resueltamente hacia adelante. Tu futuro, tu propósito y tus bendiciones no están guardados en esa tumba del pasado. No acampes en el lugar donde fuiste herido. Escucha la voz de Dios, levántate y camina hacia la luz. 2. Confía ciegamente en el proceso de los 3 días. En la profunda matemática de Dios, el viernes de dolor y crucifixión siempre precede al domingo de gloria y resurrección, pero en medio de ambos siempre hay un sábado de espera, de silencio y de aparente inactividad. Cuando estés pasando por tu propio viernes, cuando la vida, la economía o la enfermedad te golpeen duro y te derriben, no te desesperes. Cuando te encuentres atrapado en el sábado de silencio, en esa temporada donde parece que Dios está lejos y no responde a tus oraciones de madrugada, no abandones tu fe. El dolor tiene un propósito divino de purificación y la oscuridad es temporal. Recuerda que el autor de la vida está trabajando activamente y preparando tu resurrección en el más absoluto silencio. Confía en su reloj perfecto. Al tercer día, en el tiempo de Dios, la piedra de tu problema siempre es removida. Vive con una perspectiva de eternidad. Cuando entiendes que tu vida en esta tierra es solo el prólogo de una existencia eterna junto al Creador, tus prioridades cambian radicalmente. Ya no vives solo para acumular riquezas perecederas, buscar la aprobación efímera de la gente o estresarte por cosas que no te llevarás en el cajón. Vives para amar, para servir, para dejar un legado espiritual en tus hijos y para almacenar tesoros en el cielo. La resurrección te da el ancla emocional para soportar las injusticias temporales de este mundo, sabiendo que el Rey regresará para hacer nuevas todas las cosas y secar toda lágrima. 4. Renuncia a vivir dominado por el temor. El miedo es sin duda el arma principal, paralizante y favorita del enemigo. Nos siembra miedo al fracaso, miedo al futuro, miedo a la escasez, miedo a las enfermedades y, sobre todo, el miedo supremo a la muerte. Pero cuando verdaderamente comprendes y crees en tu corazón que el Señor al que sirves ha entrado al abismo de la muerte, la ha vencido, le ha quitado las llaves y ha salido triunfante, los miedos terrenales pierden por completo su poder dictatorial sobre ti. Si Dios pudo levantar a Jesucristo de entre los muertos al tercer día, ¿acaso crees que no podrá abrir esa puerta de empleo que tanto necesitas para tu familia? ¿Acaso no podrá traer sanidad a tu cuerpo o paz a tu mente atormentada? Vive con la valentía de los apóstoles. Ellos pasaron de ser un grupo de hombres cobardes y asustados, encerrados bajo llave, a ser verdaderos leones de la fe que enfrentaron persecuciones, azotes y el martirio para transformar el imperio romano entero. ¿Por qué? Porque habían visto, tocado y comido con el Rey vivo. El miedo huye cuando la verdad de la resurrección entra. Capítulo 7. El Cristo vivo camina a tu lado hoy. Hoy, Domingo de Gloria, celebramos un hecho inigualable. La historia y la fe cristiana no se tratan de venerar con nostalgia los huesos o las reliquias de un gran filósofo o maestro moral del pasado. Si viajas por el mundo, encontrarás que los fundadores de todas las demás grandes filosofías, corrientes de pensamiento e imperios tienen majestuosas tumbas que pueden ser visitadas hoy en día, y sus restos físicos permanecen allí, convertidos en polvo. Pero en Jerusalén hay un sepulcro excavado en la roca que está escandalosamente vacío. Nuestro Dios no es un mero recuerdo histórico atrapado en las páginas de un libro. Es una presencia viva, ardiente y soberana en el presente. Él mismo lo declaró en el libro de Apocalipsis. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Él está contigo ahora mismo, mientras escuchas este mensaje a través de esta pantalla. No está limitado por el tiempo ni la geografía. Está sentado a tu lado en la sala de tu casa. Está contigo en tu habitación solitaria. Te acompaña mientras conduces tu vehículo o mientras te esfuerzas en tu lugar de trabajo. Él ve tu esfuerzo diario, conoce las batallas secretas que libras en tu mente y que no le cuentas a nadie. Y hoy te extiende su mano marcada por los clavos y te dice con la misma voz poderosa que despertó a Lázaro: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escúchame bien. No importa qué tan profundo sientas que has caído. No importa qué tan lejos te hayas alejado de Dios. No importa qué tan grande, pesada y aparentemente inamovible sea la piedra que está bloqueando tu felicidad, tu paz mental o tu prosperidad. El Cristo resucitado tiene el poder absoluto para removerla hoy mismo. Lo único que pide es que abras la puerta de tu corazón, que rindas tus cargas, tu orgullo y tu dolor a sus pies. Deja que la luz radiante e invencible de este domingo de resurrección inunde las áreas más oscuras y frías de tu vida. Gran oración de resurrección. Para cerrar este gran especial y coronar esta serie histórica de Semana Santa que hemos vivido juntos, quiero invitarte a que me acompañes a levantar una poderosa oración de fe, victoria y acción de gracias por tu vida, tu familia, tus hijos y tu futuro. Donde quiera que estés, si puedes hacerlo de manera segura, te pido que cierres tus ojos un momento, respires profundo y unas tu corazón al mío en este instante sagrado. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, Rey de reyes y Señor de señores, hoy levantamos nuestra voz en unidad para bendecirte, alabarte, adorarte y glorificar tu santo y bendito nombre. Tú estás vivo. Declaramos y reconocemos con todo nuestro ser que la muerte no pudo retenerte, que la piedra del sepulcro no pudo silenciarte, y que todas las fuerzas del infierno fueron aplastadas y derrotadas para siempre por la inmensa majestad de tu luz. Hoy venimos ante tu presencia con profunda reverencia, pero también con un gozo que sobrepasa el entendimiento. Te damos gracias por tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Gracias por cada gota de tu preciosa sangre que fue derramada para comprarnos, para perdonar nuestras deudas y lavarnos de toda maldad. Y te damos infinitas gracias por la mañana gloriosa de la resurrección, porque sabemos que al levantarte triunfante de entre los muertos, nos levantaste a nosotros contigo, dándonos una nueva oportunidad y el regalo inmerecido de la vida eterna. Señor, hoy vengo delante de ti y te presento mi vida entera. Te entrego las pesadas piedras de aflicción que han bloqueado mi camino y me han robado la paz. Te entrego mis miedos paralizantes, mis enfermedades físicas y emocionales, mis ansiedades por el mañana y el dolor de mis fracasos del ayer. Te ruego, Padre Celestial, que el mismo Espíritu Santo que descendió a la tumba y levantó a tu Hijo con poder, sople hoy vida nueva sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mis finanzas y sobre mi salud. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que rompas hoy toda cadena de depresión, adicción y desesperanza que quiera atar mi mente. Sana los corazones quebrantados de los que nos escuchan hoy. Trae consuelo a los que lloran y provisión a los que tienen necesidad. Enséñame, Señor, a caminar cada día en la gloriosa libertad que tú ganaste para mí a precio de sangre. Que a partir de este domingo de resurrección, mi familia y yo podamos vivir como testigos vivos y fieles de tu poder, caminando sin temor al mañana, con la plena certeza de que nuestra vida y nuestro destino están escondidos y seguros en tus manos eternas.
Bendice a cada persona, a cada hombre, mujer y anciano que hace esta oración conmigo. Que el gozo restaurador y la paz inquebrantable del Cristo vivo inunden sus hogares hoy y para siempre. A ti, que estás sentado en el trono de gloria, sea el honor, la alabanza, la majestad y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. La victoria es del Señor, y hoy también es tuya. Gracias de todo corazón por habernos acompañado a lo largo de toda esta intensa y hermosa serie especial de Semana Santa aquí en Relatos de Cristo. Ha sido un viaje inolvidable de profunda reflexión histórica, de lágrimas de arrepentimiento y de crecimiento en la fe, que hoy finalmente culmina en el milagro más hermoso que sostiene nuestra esperanza. Si esta serie ha tocado tu corazón y ha sido de verdadera bendición para tu vida espiritual, te pido que te suscribas ahora mismo al canal, que le des un fuerte me gusta a este video y, lo más importante, que lo compartas hoy mismo por tus redes sociales y grupos familiares. Ayúdanos a que el mundo entero recuerde que hay esperanza y que la tumba está vacía. Antes de irte, no olvides dejar tu huella en los comentarios, escribiendo con toda la fe de tu corazón la frase de victoria: ha resucitado. Que el infinito amor de Dios Padre, la gracia salvadora y restauradora del Cristo vivo y la dulce y poderosa comunión del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes. El luto ha terminado definitivamente. Feliz domingo de resurrección y de gloria para ti y los tuyos. Nos vemos muy pronto en el próximo relato. Dios los bendiga inmensamente.